el ILDIS impulsó un debate, una discusión de qué había sucedido durante la bonanza petrolera. Esto se realiza a principios de los años 80 y se publica un libro que tuvo mucho éxito en esa época, El mito del desarrollo. Varias personas de diversos puntos de vista discutíamos cómo se había dado este proceso, sobre todo en la época petrolera, estamos hablando de los años 70, y cuestionábamos la inviabilidad del desarrollo desde esas perspectivas. El ILDIS propició ese debate. El ILDIS abrió la puerta a la discusión e incluso sistematizó en ese libro que recomiendo todo el pensamiento de ese momento. Por un lado, la búsqueda permanente de alternativas con las cuales estaba vinculada el ILDIS, y por otro lado, la fuerza del neoliberalismo que se iba a terminar por imponer como una ideología dominante, yo diría casi que una teología, que es la que estará dominando en el Ecuador y en América Latina por mucho tiempo. Esa época que se caracterizaba por una suerte de desánimo generalizado en varios sectores de la población, que se caracterizó también por una suerte de traición que realizaron varias personas que antes defendían propuestas de izquierda y que pasaron al bando neoliberal, fue una época compleja y difícil. Y el ILDIS a momentos se constituyó en una suerte, no diría de faro, ¿ya?, pero sí de espacio de reflexión, espacio de debate. Y el ILDIS tuvo una gran capacidad. Por un lado, seguir trabajando con los movimientos sociales, particularmente con el movimiento sindical, que fue una de sus grandes líneas de lucha desde hace 40 años, y también abriendo espacios para otro tipo de actores y canales para el diálogo. Anotaría, por ejemplo, que a principios de los años 90 el ILDIS sale de su posición más centralista, sobre todo en Quito, no digo que no haya hecho trabajos en otro lado, y va, por ejemplo, a la Amazonía, desde donde nosotros pudimos impulsar debates y discusiones que abrieron, por ejemplo, la puerta a un tema muy importante, que es el buen vivir o el Suman Kawsay. ¿Por qué? Porque el ILDIS, en su búsqueda de alternativas, estaba tratando de encontrar respuestas al neoliberalismo, respuestas concretas, no simplemente ideológicas. 10 años atrás, ya en el proceso constituyente anterior, en 1997, el ILDIS juega un papel importante. Cuando se produce el derrocamiento de Bucaram en 1996, toma mucha fuerza el reclamo de construir un nuevo pacto social, que lo formula el movimiento indígena en el levantamiento del Inti Raymi en 1990 y que se mantiene presente y es una de las banderas de lucha del movimiento plurinacional Pachakutik Nuevo País en las elecciones de 1996, ir a una asamblea constituyente. Y el ILDIS ya se sintoniza con ese reclamo y ese planteamiento. Desde ya el año 2007, cuando comenzamos ya a plantear la necesidad de una asamblea constituyente, tuvimos el respaldo del ILDIS. Y el ILDIS nos acompaña en el proceso constituyente, sobre todo abriendo nuevamente espacios para el diálogo, espacios para el debate, espacios donde puedan confluir distintos actores de las izquierdas en el país. Yo creo que el ILDIS tiene que seguir siendo ese espacio de debate, ese espacio de reflexión, ese espacio donde se va construyendo democráticamente una sociedad democrática. Es una tarea compleja, pero el ILDIS ha demostrado que puede hacerlo y creo que su función es conseguir que cada vez más habitantes del país participemos efectivamente en el proceso de construcción de esta sociedad diferente, más justa, más libre, más equitativa.